y participar con nosotros en este proceso Diálogos Anafapit. Ustedes están claros de que este es nuestro segundo evento. La semana pasada iniciamos con una primer plática y lo que estamos haciendo es trayendo este tipo de pláticas que no son pláticas propiamente técnicas, que son más pláticas de carácter general, pero relacionado con la industria y con el entorno tanto político como económico, como en este caso el ingeniero Guillermo Miller nos va a platicar un poco sobre la situación de la industria química desde la perspectiva que él le toca vivir en su rol dentro de la ANIC. Para dar inicio, me gustaría leer la semblanza de nuestro expositor, el ingeniero Guillermo Miller. Él es ingeniero químico de la Universidad Iberoamericana. Actualmente es ha sido director de Información y Comercio Exterior de la ANIC durante 25 años. Aquí tiene un bagaje enorme dentro de su experiencia. Miembro del Consejo Internacional de Asociaciones Químicas, miembro del Consejo de la Industria Química de Norteamérica, ha sido presidente de la Comisión de Aduanas y vicepresidente de la Comisión de Comercio Exterior de CONCAMIN. Es consejero de Prácticas Comerciales e Internacionales de la Secretaría de Economía. En 2019 fue nombrado por el presidente de la República como miembro del Consejo Asesor de Asia-Pacífico ABAC en APEC. Actualmente tiene a su cargo la coordinación en el cuarto de junto en las negociaciones del capítulo de origen para los tratados de libre comercio con México. Y actualmente es miembro también del Consejo de Posgrado de la Universidad Americana. Le damos las gracias al ingeniero Miller por dedicarnos este tiempo y sobre todo, como ustedes ven, la experiencia que tiene y el tipo de relaciones que lleva por las posiciones que le ha tocado ejecutar, pues nos pueden dar un panorama extraordinario sobre lo que está sucediendo, sobre todo con temas aduanales en este momento en el país. Sin más preámbulo, dejo con ustedes a Guillermo Miller. Gracias, Guillermo. Adelante. Al contrario, Marcelo, muchas gracias a ti, muchas gracias a Floria, a Anafapit por la invitación para platicar un poquito de la relevancia que tiene la industria química en México y parte de la problemática que estamos enfrentando en materia de comercio exterior y que podría eventualmente reflejarse en algunas complicaciones para asegurar el abasto de materias primas en el territorio nacional y con esto pues mantener por supuesto a todos los clientes de nuestro sector informados con respecto a la problemática que enfrentamos. Voy a compartir una presentación. No, ya la pusieron aquí. Perfecto. Lo que les pediría es perfecto, muy amable, muchas gracias. Ya veo la presentación. Bueno, primero quería ponerles una lámina en el cual pudiéramos en algunos números identificar cuál es la relevancia que tiene la industria química en México. En términos de producción, y lamento estarles dando todavía cifras al 2021, perdón, el encabezado es incorrecto. Las cifras son a 2021, al cierre. Y aun cuando ya fueron publicados algunas de las cifras a 2022, todavía no tenemos el cálculo total terminado. Entonces, al cierre del 2021, la industria produjo prácticamente 17,000 millones de dólares. Tenemos el 2%, participamos con el 2% del Producto Interno Bruto y hoy generamos prácticamente 50,000 empleos directos. Lo que es importante también menciona es que el consumo nacional aparente, es decir, el mercado de la industria química en México, es un mercado de un tamaño muy relevante. Alcanza los 37,000 millones de dólares y además es un mercado que crece en una forma muy saludable. Hemos visto crecimientos a lo largo de los últimos años, salvo el 2020 por el tema de la pandemia, pero crecimientos a lo largo de los últimos años que superan el 5%, con picos de hasta 6,5% de crecimiento.
Lamentablemente, pese a que es un mercado muy interesante, la mayor parte de como ustedes lo ven, se provee con importaciones, ¿no? De esos 37,000 millones de dólares, hoy importamos 28,500 millones de dólares. Entonces, como ustedes ven, hay una oportunidad importante para que la industria química crezca y pueda tomar un rol más importante en el abasto del consumo nacional. Y para ello lo que necesitamos es una garantía o una mejor disponibilidad de materias primas, principalmente aquellas que es Pemex, nuestro proveedor, y que a lo largo de los últimos años lo que hemos visto es una tendencia de crecimiento negativo en la producción de Pemex, sobre todo en la producción de Pemex petroquímica, ¿no? Una falta de inversión en Pemex petroquímica que garantice el mantenimiento de las plantas productivas y el abasto incluso para Pemex de materias primas relevantes como el grano. Entonces, estamos trabajando desde la ANIC en buscar los mecanismos que nos garanticen un mejor abasto de materias primas y con ello incrementar el uso de nuestra capacidad instalada y proveer mayores insumos al mercado nacional. También en este año invertimos 1,240 millones de dólares. El promedio de la inversión en los últimos años en México había alcanzado los 1,800 millones de dólares. Durante el 2021 redujimos hacia los 1,240 y lo que estamos viendo al cierre del 2022 es todavía una reducción relativa todavía en términos de inversión, en donde probablemente estemos sobre los 1,000 millones de dólares durante el año, que para efectos de la industria química no es suficiente para garantizar la sustitución de importaciones y eventualmente un crecimiento en nuestra producción. Adelante, por favor. Bien, hoy lo decía en las primeras cifras, pero aun cuando en 2020 el consumo, la participación de nuestra industria en el Producto Interno Bruto es del 2%, pues en el año 2000 esto era del 2.8%. Entonces, como podrán ver, nos movemos entre el 2.5 y el 2% del Producto Interno Bruto en los últimos 20 años, cuando los países más desarrollados, su industria química tiene una participación superior al 3%. Entonces, como podrán ver, hay un espacio muy importante de crecimiento para la industria y espacio dentro del Producto Interno Bruto para que incrementemos nuestro porcentaje de participación. Sin embargo, el 2% del PIB del país nos marca como uno de los sectores más relevantes en términos de producción. Es importante aquí también resaltar que estas cifras no incluyen la producción de gas o la producción de refinados, como por ejemplo gasolinas y diésel. Esto no está aquí, es únicamente a la industria petroquímica. Adelante, por favor. Como ustedes ven, y es parte de lo que les decía, tenemos una producción de Pemex, que es la que está en la parte, digamos, inferior y con un color azul resaltada, como la producción de Pemex ha venido en un declive importante. Simplemente en los últimos 10 años hemos pasado de 9 millones de toneladas a 3.3. Esto marca claramente el desabasto de materias primas que enfrenta la industria química. Seguramente ustedes también, para algunos de esas materias primas, están enfrentando desabastos relevantes. Y aún cuando la industria privada ha buscado tomar una mayor participación en el mercado de la industria química al pasar de 13.4 millones de toneladas a 16.5 millones de toneladas, pues en realidad hoy nuestra capacidad instalada no está siendo utilizada al 100% por la falta en el abasto de materias primas. Estamos trabajando a una capacidad instalada que ronda entre los 65
y los 70%, dependiendo del sector, pero evidentemente existe ahí un espacio muy importante de crecimiento, no solo, digamos, no todavía incluso para generar nuevas inversiones, sino para poder ocupar porcentajes más importantes de nuestra capacidad instalada. Pero esto es lo que refleja el declive relevante en la producción de petroquímica. Adelante, por favor. En términos de inversión, lo veíamos un poquito en las cifras generales, pero en términos de inversión, tenemos picos en 2013 y 2014 de 4.500 y 5.500 millones de dólares, principalmente como resultado de la inversión de Braskem Idesa en el proyecto Etileno 21, que como ustedes saben fue un proyecto muy importante de la administración anterior y que tiene capacidad para producir hasta 1 millón de toneladas de polietileno. Se encuentra en Coatzacoalcos, ese es lo que marca el 2013 y 2014, y de ahí pues hemos regresado a las cifras de los entre 1.000 y 1.500 millones de dólares de inversión anual en donde nos hemos movido tradicionalmente. Si pudiéramos resolver la problemática en materia de abasto de materias primas, y la industria fuera capaz de invertir en insumos tales como gas natural y sus derivados como el etano, el etileno, propano, propileno, etcétera, seguramente las inversiones nuevamente rozarían los 4.000 y 5.000 millones de dólares. En eso, como ANIC, estamos trabajando continuamente con Pemex, con la Secretaría de Energía, con la Secretaría de Economía, para encontrar fórmulas que eventualmente nos permitan una mayor participación en estos segmentos. Adelante, por favor. Esto también estaba en la primera lámina, nada más quiero ponerlo en contexto. Como ustedes ven, el consumo nacional aparente, que se refleja con una barra en color azul fuerte, alcanza los 37.000 millones de dólares. Por supuesto, estamos enfrentando un decrecimiento derivado de la pandemia en 2019, principalmente en 2020, pero sí, hacia adelante, en 2021 y 2022, se ha recuperado sustancialmente, pero el 77% en este momento de ese consumo nacional aparente se abastece con importaciones. Y esa es la problemática, ¿no? Eso es lo que queremos revertir. En lo que estamos insistiendo es en alcanzar el equilibrio en donde el 50% del consumo nacional aparente pueda ser abastecido por la producción nacional, lo que nos llevaría a inversiones superiores a los 4.000 millones de dólares por los siguientes años. Adelante, por favor. Ahora, veamos esta parte de la relevancia, lo que pretendiera ponerlos en un contexto de la importancia que tiene para el país la importación de productos químicos y cómo, y eso explica sin duda también la posición de ANIC en materia de comercio internacional, los diferentes foros en los que participamos, en donde insistimos en la relevancia de promover la facilitación del comercio internacional, promover la reducción de los costos asociados al comercio, promover un despacho aduanero eficiente y barato, ¿no? Para que se den una idea, hoy la industria química paga más en términos del cumplimiento de las regulaciones no arancelarias en el momento de la importación que de impuestos a la importación. Ya nuestro arancel efectivamente pagado es del 0.5%, mientras que el costo de la administración de las diferentes regulaciones impuestas por nuestro país para la importación de productos químicos supera el 8%. Entonces, realmente los importadores están pagando un arancel innecesario desde nuestro punto de vista y no, digamos, hoy este flujo comercial amplio y eficiente no lo hemos logrado alcanzar. Existen una serie de regulaciones que tienen poco sentido, pero que son significativamente costosas para los importadores, para los usuarios, y que hemos tratado de desmantelar todavía con poco éxito, e incluso en los últimos años estas regulaciones se han
incrementado por las diferentes secretarías, ¿no? Permisos de la Secretaría de Energía para el hexano, para el etano y para otros petroquímicos relevantes y algunos solventes, restricciones también de COFEPRIS y una administración en COFEPRIS que nos ha sido muy complicado poder obtener los permisos de importación y sus renovaciones, permisos de la Secretaría de Medio Ambiente, que también requieren o representan una complejidad importante, etcétera, ¿no? La industria química es sin duda la más regulada de todas y eso tiene efectos pues en el abasto hacia los mercados y por supuesto en el abasto también de insumos hacia la industria de pinturas y tintas. Ahora enfrentamos una nueva problemática. Seguramente muchos de ustedes no están familiarizados con lo que significa un LDA o un lugar distinto al autorizar. Se los puse en la foto que tienen ahí. No es que estemos descubriendo el hilo negro en México. La industria química en el mundo utiliza recintos o terminales en donde descarga productos químicos y que no están en la aduana. Las aduanas en el mundo no están preparadas para recibir, no tienen tanques preparados para recibir productos químicos, no tienen bodegas, no tienen espacios suficientes para recibir a nuestros productos, además de que muchos de nuestros productos requieren de condiciones especiales para su manejo, ¿no? Dada la peligrosidad que representan en el almacenaje, en el transporte o en el consumo. Entonces, en el mundo diseñamos como industria este tipo de lugares en donde los buques descargan los materiales a esta tanquería y previo al descargo, mientras el producto eh, corre del barco hacia el tanque, se cumplen con las formalidades del despacho aduanero, es decir, se hace la importación. Pero pues el producto nunca pasa por la aduana, pasa por un tubo que conecta directamente el barco con un tanque. En México eso está regulado, está en el artículo 11 del reglamento de la ley aduanera y también digamos, la forma en la cual se otorgan estas autorizaciones se describe en la regla 2.4.1 de las de comercio exterior que son vigentes. Entonces, digamos, México lo tiene perfectamente reglamentado y créanme cuando les digo que es una de las figuras más seguras para la importación de productos químicos. Y me refiero seguras en términos de el combate al contrabando. En el ejemplo que ustedes ven en la fotografía, es un barco, es un etanobuque, que lo que está transportando es etano, que por supuesto, como ustedes saben, es un gas, pero que viene en condiciones de presión y temperatura, y que se descarga a través de un tubo, en este caso se ve, es blanco, ¿no? Que sale del barco, ahí cerca de donde está la M, y se mete directamente a la tanquería. Así es como sucede el despacho. El gas nunca pasa por la aduana, sino que antes de que salga del etanobuque, se hace el despacho aduanero y el gas va directamente del barco a la tanquería a través de ese ducto. Para poder hacer ese procedimiento, se requiere una autorización de aduanas para que nosotros podamos despachar o, digamos, hacer la importación sin pasar por la aduana, se requiere una autorización que está reglamentada en la regla 2.4.1. Así como despachamos etano, pues despachamos muchísimas cosas, como ustedes se imaginarán por los puertos de nuestro país, principalmente por aquellos que están en el Golfo de México, y en el Golfo es pues, Altamira, Tuxpan, Veracruz y Coatzacoalcos, y en el Pacífico usamos principalmente Manzanillo. Pero, digamos, la metodología de carga y descarga se realiza como lo están viendo ustedes en la fotografía. Y esa es la forma más eficiente y menos costosa de poder abastecer hoy al mercado nacional con materias primas. De esta forma se importan petroquímicos y de esta forma se importan también algunos químicos inorgánicos que son relevantes para la producción nacional. Adelante, por favor. Ahora, como les decía, además de ser una figura reconocida internacionalmente, esto reduce mucho los riesgos de seguridad. Ahora también
pues ya no en el contrabando, sino en el manejo de productos químicos. Recuerden que pues algunos de estos productos pudieran ser peligrosos si se enfrentan a condiciones específicas en su manejo. Entonces, para proteger a las comunidades, para proteger a la propia aduana y para proteger a la sociedad, el mecanismo más seguro es pasar del barco al tanque a través de un ducto y no tratar de descargar esos productos a través de, a lo mejor, pipas que puedan estar circulando y cruzando la aduana en una forma, digamos, presencial o física, o traer todos estos productos a través de ruedas por la frontera o a través del ferrocarril por la frontera y circular por todo el territorio nacional para descargar finalmente en el sur-sureste con productos como etano, como etileno, como sosa cáustica, como potasa cáustica, etcétera, que podrían poner en riesgo sin duda a la sociedad, a las carreteras, a la infraestructura y al medio ambiente en nuestro país. Entonces, es realmente la forma más segura de operar. También reducimos el riesgo en las aduanas porque no pasamos por las aduanas. En lugar de ver cientos de pipas con algún material, con algún producto químico que podría ser peligroso circulando por las aduanas, pues lo hacemos directo a los tanques, no pasamos por la aduana, no ponemos en riesgo a las personas que están en las aduanas o que trabajan en las aduanas y tampoco ponemos en riesgo las instalaciones. Entonces, es significativamente mejor operar por LDA y, como les decía, pues garantiza el cumplimiento normativo y el cumplimiento fiscal, porque yo no puedo descargar al tanque si no he cumplido plenamente con todas las regulaciones no arancelarias y no he pagado además los impuestos derivados de esa importación, ya sea el arancel en caso de que exista, o el IVA también, ¿no? Entonces, se da cumplimiento normativo y fiscal antes de la descarga. Entonces, ese es el instrumento más seguro. Adelante, por favor. Para darles una idea de cuánto se mueve por un LDA, y ustedes, digamos, utilizan algunos de los productos que nosotros movemos por LDA, este mecanismo tan solo el año pasado movió 14.7 millones de toneladas tras de este lugar distinto al autorizado. El 83% de la carga que se interna por un LDA, como les decía, está en Altamira, Tuxpan, Manzanillo y Lázaro. Agregaría Coatzacoalcos por algunos de los temas, por algunos de los productos específicos, ahí como etano que vieron en la foto. No, digamos, no tiene la diversidad de productos que tienen los otros 4 puertos, pero sin duda alguna también tiene un volumen muy, muy importante en términos de vinilo, en términos vinilo para la producción de policloro de vinilo, a través de, por supuesto, sosa cáustica, potasa cáustica, etano, entre otros, ¿no? El 76% de esa carga está concentrada en la industria petroquímica, de químicos inorgánicos, químicos esenciales y derivados del petróleo. Lo que ustedes más usan de estos 4 elementos es la parte petroquímica y algunos solventes, ¿no? Como el tolueno, entre otros, sin duda. Y que además, pues todos ustedes saben que la BTX o el tren de BTX de Pemex, el benceno tolueno chileno, pues está o ha venido a lo largo de los últimos años enfrentando gran cantidad de problemas en su operación. Y todo esto, tan solo en un año, vale un poco más de $5,000 millones en importaciones. Entonces, como podrán ver, es muy relevante lo que traemos por aquí para el abasto del consumo nacional y sobre todo para algunos productos en lo particular. Adelante, por favor. ¿Cómo está la entrada por LDA? Simplemente, este es en términos generales, ¿no? Esto no es industria química, solamente quiero darles un panorama de la relevancia del LDA. Este es, por supuesto, información estadística del movimiento portuario, no es información de la ANIC, es información pública, ¿no? Pero miren, la distribución de la carga que se interna por LDA y por puerto, en Manzanillo, o los puertos principales, digamos, es Manzanillo, Ensenada, Altamira, Progreso, Dos Bocas, Lázaro Cárdenas, Topolobampo, Tuxpan, Coatza o Coatzacoalcos, Guaymas, Veracruz, Tampico y Mazatlán. Pero para efectos de la industria química, pues en donde tenemos una mayor relevancia es, por supuesto, Altamira, Tuxpan,
Coatzacoalcos, Veracruz y Tampico, o Altamira para nosotros, ¿no? De esto, el 75% de la carga sujeta al LDA son fluidos. Y los fluidos, para todo fin práctico, pues somos en la industria química. Solamente 14% es granel, en donde también, por supuesto, participa la industria química en importaciones a granel. Y el 11% es petróleo y sus derivados ya directamente. Esto es petróleo, gasolinas y diésel. Como podrán ver, la industria química es el principal usuario de esta figura para operar por un lugar distinto al autorizado. Adelante, por favor. El tipo de carga, y esto les va a decir mucho más, por ejemplo, lo pongo simplemente en colores del lado derecho. El color azul fuerte se refiere a fluidos, básicamente nosotros en la industria química. El color gris es carga granel mineral. Los derivados del petróleo es el azul más clarito, y la containerizada, que prácticamente no se ve, es irrelevante, está en un color oscuro. Como ven, en Altamira el 89% somos los fluidos. En Coatzacoalcos el 89% somos los fluidos. En Manzanillo todos somos los fluidos. Somos nosotros, somos los que abastecemos la parte del Pacífico. En Dos Bocas, como saben, hoy solo se usa por Pemex específicamente, entonces ahí traen principalmente petróleo y derivados del petróleo, lo que está utilizando Pemex como LDA, hace todo el sentido. En Ensenada bajamos muchos fluidos para la parte oeste del país. En Lázaro Cárdenas el 87% del LDA son nuestros fluidos, y en Tuxpan el 55% son nuestros fluidos. Entonces, como podrán ver, el LDA a lo largo de estas aduanas la importación por LDA a lo largo de estas aduanas es significativa. Adelante, por favor. Ahora, déjenme ahora sí entrar de lleno a la problemática que estamos enfrentando. En 2021, en junio de 2021, y sin una consulta previa, se publicó en el Diario Oficial de la Federación una modificación a las reglas de comercio exterior, y en lo particular se modificó la regla 2.4.1, que es la que le da vida a las autorizaciones para operar por un lugar distinto al autorizado. Y en esa modificación lo que se establecieron fueron restricciones específicas a la emisión de autorizaciones para operar por un LDA, y básicamente lo que dice es que solo podrán solicitar, bueno, hasta ese momento, en 2021, solo podrían solicitar autorización para operar por un LDA o prórroga las empresas productivas del Estado o sus organismos subsidiarios y empresas productivas subsidiarias. Es decir, en ese momento nos dejaron a toda la industria privada, salvo a Pemex y a la CFE, sin la posibilidad de renovar o pedir autorización. Este es un tema muy serio, porque primero Pemex opera nada por LDA en términos de petroquímicos, y segundo, pues no tiene instalaciones en todos los puertos y aduanas que les mostré, pero al mismo tiempo no tiene operaciones en muchos de los productos que fueron regulados. Y lo que se propuso en esta regla no fue cancelar las autorizaciones en forma inmediata, sino que conforme fueran venciendo, ya no se irían renovando. Es decir, que si alguno de ustedes tenía autorización para operar por un LDA y estaba vigente hasta el 2023, pues seguiría vigente, pero en el 2023 ya no sería renovada y en ese momento tendría que dejar de operar. Así hemos venido trabajando a lo largo de los últimos pues, prácticamente 2 años. Adelante, por favor. Ahora, ¿cuáles son las mercancías? Estas no son todas, pero son las más relevantes. Primero, las mercancías que en ese momento se regularon y se prohibió, digamos, el LDA, eran todos los petroquímicos y sus especialidades, ahí por supuesto el tolueno que ustedes utilizan, el hexano, el heptano, etcétera. Todos los petroquímicos, bueno, incluido el butadieno para hacer llantas, etcétera. Todo lo que fuera un petroquímico y sus especialidades ya no podrían ser operados por LDA, salvo por Pemex y por CFE.
También se prohibió la importación por la idea de biocombustibles. Se prohibieron además los precursores químicos que se clasificaran en esas fracciones. Están señaladas en rojo algunas de ellas que son relevantes, por ejemplo, los acetatos en términos de los precursores químicos, pero hay muchos otros, como ustedes ven, y también los químicos esenciales que estuvieran clasificados en las fracciones que están señaladas abajo, dentro de las cuales yo creo que deberíamos de poner en rojito las 281511 y 281512, que se refieren a sosa cáustica y potasa cáustica, entre otros. Y la 2915, 3101 y 3999, que se refiere al 2-etilhexanol. Todo eso no se podía operar por LDA. Todos estos permisos eventualmente se vencerían y ya no serían renovados, con la consecuencia de un desabasto serio en el mercado nacional de sosa, de potasa y de petroquímicos relevantes. La mayor preocupación mostrada por el gobierno federal en ese momento, adelante por favor, fue, digamos, la intención de esta publicación era el contrabando de diésel y gasolinas y eventualmente lo que se nos ha dicho como huachicol, ¿no? Lo que decía el gobierno federal es que había un enorme contrabando de estos hidrocarburos a través del LDA y participando en el mercado nacional. Y eso era la preocupación por la cual instrumentaba esta medida. Esa medida tal cual como se instrumentó, les pongo aquí un pie, afecta significativamente a los derivados del petróleo, los petroquímicos básicos del gas natural, a los químicos inorgánicos como la sosa y la potasa que les decía, a las resinas sintéticas sin duda, porque no podríamos importar monómeros, entonces la producción de muchos de estos plantas se iba a ver suspendida, entre ellas polistireno, polipropileno, polietileno, PVC, ¿no? Los fertilizantes, porque acuérdense que importamos el amoníaco a través de este tipo de instrumentos y entonces pues, la producción de sulfato de amonio se estaba viendo comprometida. Aceites, lubricantes y grasas, sin duda, muy afectados, porque no podríamos traer el aceite básico con el que se fabrican. Llantas y cámaras, pues también, porque no podríamos traer el butadieno, y por supuesto el hule también, no podíamos traer el butadieno que se importa desde Europa, no se produce en América. Entonces hay que estarlo buscando en otras regiones y viene por LDA. Entonces todos estos sectores estaban extremadamente comprometidos porque en el futuro, digamos, no tendrían una viabilidad en el futuro. Por supuesto, todo lo que se refiere a pinturas y tintas está reflejado aquí en petroquímicos y derivados del petróleo, porque pues, finalmente muchos de los solventes o se clasifican en este sector. Eso es como podrán ver, pues la preocupación en la importación y contrabando de diésel y gasolina afectaba con esta medida, o afecta con esta medida de una forma muy importante a la cadena productiva. Pues entendemos nosotros en la industria química que somos una parte esencial en la integración de las cadenas de producción. Sabemos que nuestros clientes como ustedes en la industria de pinturas y tintas también son relevantes en la integración de otras cadenas productivas como la automotriz y la industria de la construcción, etcétera. Y todo esto se está viendo afectado por una medida desproporcionada. Adelante, por favor. Ahora, gracias. Ahora sí. Ya cuando hacemos un análisis de la importación por productos afectados ya por subsector, lo que vemos es que principalmente para efectos de la industria química, pues el 63% corresponde a derivados del petróleo, el 37% a la industria del plástico y del hule, ¿no? Básicamente ahí estaba, pero otra vez los productos derivados del petróleo y del carbón, que representan el 37%, pues se refiere sin duda a los petroquímicos y los solventes. Adelante, por favor. Ahora, logramos en 2021, en noviembre de 2021, hacer una modificación a la regla. Por favor, si alguien aquí tiene una pregunta relacionada, por favor, entienda que a lo mejor la respuesta que le dé no sea pues, la más analizada, pero honestamente todavía no le acabo de entender en cómo llegamos a esta solución. En noviembre del 2021, la autoridad aceptó parte de las modificaciones propuestas por la ANI
y permitió la autorización para operar por un LDA de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Es decir, pues sí permitió lo que ya más le preocupaba, que eran los hidrocarburos y los petrolíferos, y los petroquímicos, afortunadamente, estableció algunos requisitos para los hidrocarburos y para los petrolíferos que se conocen en el mercado como requisitos de control volumétrico, es decir, hay una serie de instalaciones y de equipos que otra vez se instalan en las terminales y que permiten un control volumétrico del comercio de esos productos y que están certificados y que son aceptados, digamos, por la Secretaría de Hacienda, el SAT, Secretaría de Energía. Entonces, esos digamos, ese sector de hidrocarburos y petrolíferos, los importadores de gasolinas, diésel, turbocinas, etcétera, que lo quieran hacer a través del LDA, pueden pedir su LDA cumpliendo con esos requisitos. A los petroquímicos también se les retiró la prohibición, podemos pedir el LDA, incluso sin estar sujetos a controles volumétricos. Entonces aquí liberamos gran parte de la problemática y pensamos que pues que lo habíamos prácticamente resuelto o que el 100% de la solución vendría pronto. No fue así. Adelante, por favor. No fue así. Hoy tenemos todavía un problema en donde no se han otorgado, o esta autorización por LDA no se le ha otorgado para la importación de los principales petroquímicos, porque en la interpretación que hace el área jurídica de aduanas de la regla es que todos los productos del anexo 14 de las reglas de comercio exterior deben cumplir con controles volumétricos. Es decir, está sujetando a todos los petroquímicos al cumplimiento de una normatividad que no les debe de aplicar, pero así la interpretan y hasta este momento no hemos podido renovar ningún LDA para los productos que se encuentran en ese anexo 14. Entonces, pues hay una incertidumbre jurídica relevante para la importación de estos productos y estamos hoy todavía en conversaciones para poderlo resolver. Y la segunda parte, que es mucha preocupación, es que tanto la sosa cáustica como la potasa cáustica aún se encuentran restringidas, es decir, hoy esos productos ni siquiera podemos pedir el LDA porque pues la figura está restringida para estos dos productos y para que se den una idea, el 40% del mercado sosa cáustica de importación se hace por LDA. Entonces eso sin duda va a presionar los precios de estos productos y el abasto en el mercado hasta que no lo podamos resolver. La mitad de la sosa es agua, como ustedes saben, entonces transportarla por ruedas es inoperante, pero además la infraestructura que se requiere para realizar estas importaciones no se tiene. La cantidad de pipas que requeriríamos para bajarlo por ruedas desde Luisiana y después Texas para entrar por Nuevo Laredo es muy importante. No se tiene esa disponibilidad, además de que el costo no puede ser sufragado, digamos, y no puede ser trasladado al consumidor. Entonces, las importaciones de sosa cáustica líquida hacia el norte del país probablemente sí se den por ruedas, pero aquellas que deben de bajar al centro y sur de México no se van a realizar. Entonces tenemos una problemática de abasto muy, muy importante. Adelante, por favor. Ahora, hoy, para que se den una idea cómo está el impacto, este es al momento, digamos. Hoy hay un poco más de 15 empresas que operan por LDA, pero acuérdense que esto de la industria química pues no necesita ser un número muy importante de empresas, ¿no? Productores de hule, pues hay uno. Productores de polietileno, pues hay uno. Productores de PVC, pues hay uno. Productores de polipropileno, pues hay uno. Etcétera, ¿no? Entonces, tenemos 15 empresas que operan por LDA. Eso representa hoy 4 millones de toneladas y 3.300 millones de dólares. Eso es lo que queda restringido todavía, en el entendido de que podríamos importar petroquímicos. Si sumamos la incertidumbre que tenemos en la
importación de petroquímicos, estaríamos superando significativamente este número de 4 millones y 3 de toneladas y 3.3 mil millones de dólares. Y el tema es que las autorizaciones todavía no vencen todas. Vamos como a la mitad. Entonces, en 2023 todavía vencen más autorizaciones y en 2024 ya vencen todas, porque se vencen cada 3 años. Entonces, las que otorgaron en el 2020, pues están venciendo hacia finales del 2023, ya para 2024 ya no van a estar operando. Es decir, que la problemática, si no la resolvemos, va a incrementarse. El desabasto de estos productos en el mercado nacional se va a acentuar y los precios de estos productos en el mercado, sin duda, se van a incrementar. Llegando al punto incluso de que muchos de ellos dejarán de operar y será viable entonces la importación de los bienes terminados y ya no de los intermedios que se fabrican con ellos. Entonces, como ustedes pueden ver, la problemática es pues importante y muy sensible. Adelante, por favor. ¿Cuál es la situación actual? Pues se modificaron algunas de las de las fracciones arancelarias que estaban incluidas en la regla en el 2021. Ahora lo que nos preocupa específicamente, ¿dónde estamos? Hay que sacar a la sosa cáustica y a la potasa cáustica de la restricción. Aquí existe otro problema. El gobierno federal entiende a la sosa cáustica como un químico esencial, pero eso nada más lo entienden ellos porque en la ley no se describe a la sosa como un químico esencial y además la sosa cáustica no tiene las restricciones arancelarias de los químicos esenciales. Es decir, no es un químico esencial, pero la clasificaron ahí porque, a decir del gobierno federal, han encontrado sosa cáustica en los laboratorios que producen metanfetaminas y fentanilo. Y es indiscutible, probablemente sí los han encontrado. Yo también tengo sosa cáustica en mi casa y las uso para muchas cosas. Lo que es muy claro es que la sosa cáustica líquida no tiene un uso intensivo en la fabricación de ninguna de estas materias primas, de ninguna de estas materias, de estos farmoquímicos como metanfetaminas y fentanilo, pero además es mucho más fácil en todo caso robarse una pipa en la carretera de sosa cáustica y destinarla al crimen organizado que tratar de llevar a cabo la importación de un buque tanque de sosa cáustica a través de un LDA y eventualmente meterlo al crimen organizado. Entonces lo que estamos buscando es sacar a la sosa, a la potasa de los químicos esenciales y retirarles la restricción. Y también definir muy claramente que el establecimiento de los controles volumétricos es únicamente a la importación de hidrocarburos y petrolíferos, incluido el gas natural. Y que esos productos reconocemos que están en el anexo 14, pero son hidrocarburos y petrolíferos. Pero lo que estamos buscando es que se defina cuáles son los productos de preocupación y se dejen libres a los demás. Adelante, por favor. ¿Cuáles son los acuerdos? Ya para empezar a cerrar la conversación, en caso de que algunos de ustedes tuvieran algún comentario o alguna pregunta. Pues finalmente hemos tenido algunas reuniones ya con la secretaria de Economía, con la maestra Raquel Buenrostro. Le hicimos una exposición en varias ocasiones, pero ya hemos llegado a un entendimiento mucho más profundo de la problemática. Además, algunos otros sectores relacionados con la industria química, como jabones, por ejemplo, o grasas y jabones, como la industria textil, parte del sector agropecuario, etcétera, también se acercaron con la Secretaría de Economía para, manifestar su preocupación. Y entonces con esto le hicimos algunas propuestas a la secretaria que lo que buscan es eliminar lo que les decía, la sosa cáustica y definir con claridad a los hidrocarburos y los petrolíferos dentro de la regla. Adelante, por favor. Nos reunimos con ella en un par de ocasiones. Afortunadamente estuvo acompañada de todo el equipo que es responsable, digamos, de la operación del comercio exterior, incluida la directora general de facilitación del comercio y el comercio exterior de la Secretaría de Economía. Estaba también el subsecretario Abel Romero y todo su equipo.
Ya lo sensibilizamos de la afectación que tienen estos productos, principalmente, como les decía, sosa, potasa y algunos petroquímicos, y acordamos presentarles una propuesta de modificaciones a la regla de comercio exterior que resolviera la problemática de la industria, pero que también atendiera la preocupación del gobierno federal en términos de la importación de productos que pudieran ser desviados hacia el crimen organizado. Adelante, por favor. Esa propuesta se la presentamos en marzo, ya fue aceptada, ya la aceptó la Secretaría de Economía. La verdad es que sí, o sea, lo que pusimos en la mesa satisfizo plenamente el interés del gobierno federal. Lo que hace esa propuesta primero es que define por fracción arancelaria cuáles son los hidrocarburos y cuáles son los petrolíferos que les preocupan. Y ahí están gasolinas, turbocinas y diésel, petróleo y gas. Ya no hay petroquímicos. Entonces, con eso en principio tendríamos o accederíamos a solicitar el LDA sin restricciones volumétricas. La segunda parte es, se retira la restricción para operar sosa y potasa y eso ya también se aceptó. Sí estaríamos en disponibilidad de continuar realizando operaciones por un lugar distinto a la autoridad. Lo único que le incluimos para, digamos, resolver la preocupación del gobierno federal es que si vamos a importar sosa o potasa, las terminales a través de las cuales se lleven a cabo estas importaciones deberán incluir medidores de volumen y además permitir al SAT, y no a aduanas, sino al SAT, el acceso a un esquema de control de inventarios. La primera, los medidores de volumen no tienen problema. Todas las terminales con las que operamos por el LDA tienen estos medidores de volumen, incluso lo hacen para atender los requerimientos de sus propios clientes. Entonces no hay ningún problema, todos lo tienen y se instrumento inmediato. El último punto, que es el permitir el acceso del SAT al esquema de control de inventarios, no está desarrollado. Hay que desarrollarlo. Hay que entender cómo nuestras terminales y nuestras empresas se pueden conectar al SAT a través de qué sistema, utilizando qué software, etcétera, para que el SAT en línea y en tiempo real pueda revisar nuestros inventarios. Eso no está y hay que definirlo con el SAT. Pero lo que acordamos es que se retiraría la restricción en el entendido de que este último punto en donde le damos acceso al SAT a los inventarios debería estar listo, es decir, tiene un transitorio en la ley de 180 días, prorrogables por otros 180. Lo que quiere decir es que podríamos recibir nuestros permisos, iniciar las operaciones por el LDA y tendríamos 6 meses para cumplir y definir con el SAT cómo sería este esquema de control de inventarios. ¿Y qué queda pendiente? Pues aun cuando ya convencimos a la Secretaría de Economía y a su equipo, nos falta convencer al secretario de Marina y a su equipo. La buena noticia aquí es que es la Secretaría de Economía quien nos está ayudando a conseguir la reunión con el secretario de Marina y con su equipo para poder explicarles la propuesta y si la acepta el secretario de Marina, se publicaría inmediatamente esa modificación a la regla de comercio exterior y ya establecimos con la Secretaría de Economía un procedimiento expedito que otorgaría los permisos para operación por un LDA. Entonces, digamos, como conclusión, estamos ya viendo la luz al final del túnel, nada más que todavía estamos en el túnel. Nos falta convencer al secretario de Marina para resolver esta problemática y eventualmente con eso poder también atender a nuestros clientes en la industria, digamos, en la cadena de valor de una mejor manera, porque los últimos inventarios se terminan en marzo. Pues nuevamente, Marcelo, muchas gracias por la invitación. Flor, muchas gracias por la invitación en AFAPIT y quedo, por supuesto, a sus órdenes por si hay alguna pregunta o algún comentario en la plataforma, pues con mucho gusto para atenderlo. Mil gracias, Guillermo, por la exposición, con gran detalle, gran profundidad. Y esto es nada más, digamos que una probadita de todas las situaciones que se están presentando con las modificaciones, cambios de personal, cambios de asignaciones de responsabilidad que están sucediendo en aduanas y puertos, que es toda una
situación que complica toda la industria, bueno, en general. Ahora, si hay preguntas, quisiera por favor pedirles que nos las hicieran llegar a través del chat que tiene esta misma plataforma para poder hacérselas llegar a Guillermo. O si alguien quisiera expresar alguna pregunta directo en vivo, también lo pueden hacer. A ver, dice, aquí hay una. Sabemos que estamos en el túnel, pero ¿cuánto tiempo podría tardar una resolución al caso de controles volumétricos? Muchas gracias por la pregunta. Déjame dividirla en dos. Creemos que con esta posición podemos resolver la problemática planteada por la Secretaría de Marina. Si en realidad logramos resolverla, me parece que vamos a alcanzar una solución a más tardar al término de abril, del mes de abril. Estamos esperando que la reunión con el secretario de Marina y la secretaria de Economía pudiera llevarse a cabo en la semana del 27 de marzo. Es decir, máximo en un par de semanas. Y lo que hemos visto en la experiencia es que una vez que el secretario de Marina se convence de la modificación, la resolución es muy rápida. Entonces, estamos esperando que esto suceda a más tardar en abril. Sin embargo, todavía existe la, digamos, incógnita de si esta propuesta de ANIC será o no aceptada por el secretario de Marina o si deberíamos de hacer algunos ajustes, en cuyo caso, pues los acuerdos podrían tomar un poco más de tiempo. No creemos que pase. Ya lo que nos dijo la secretaria de Economía es que con eso debería ser suficiente. Pero la verdad es que en mi descarga, pues, quisiera decirles que el secretario de Marina podría tener comentarios adicionales, sin duda. Ok, aquí hay otra pregunta. ¿En cuánto tiempo consideran que se podría volver a importar por LDA productos como la sosa y potasa? Pensando en las terminales que hoy día ya no pueden recibir estos productos. Estamos pensando que hacia el mes de abril se modificaría la regla, iniciarían los procesos para la solicitud de una nueva autorización para operar por un LDA y que probablemente hacia el mes de finales del mes de mayo, tal vez principios del mes de junio, estuviéramos en condiciones de operar SOSA por LDA nuevamente. Es importante recordarles que todavía hay terminales que tienen autorización para operar por LDA. Todavía no vencen todas, es decir, todavía estamos importando SOSA por LDA. Algunas terminales ya vencieron y ese es el desabasto que vemos, pero no es el 100%. De acuerdo. Ahora, nosotros como ANAFAPIT estamos asociados con ANIC. Somos parte de ANIC en ese sentido, pero aparte ¿hay algo adicional que nosotros podamos hacer para apoyar este movimiento que estás llevando a cabo? Sí, sin duda. Hoy necesitamos el concurso de todos los sectores industriales a los cuales estamos pues fallando en la proveeduría de estos materiales o que estaríamos en riesgo de fallarles en la proveeduría de estos materiales y creo que es importante que pudieran manifestarse o manifestar esta preocupación hacia el gobierno federal, principalmente en la Secretaría de Economía, como les decía, y por supuesto también en la Asociación Nacional de Aduanas de México, en la ANAM, ¿no? Creo que sería muy útil el que un gremio pues, tan importante como el de pinturas y tintas pudiera pues manifestar esta preocupación hacia el gobierno federal. Esa manifestación se haría mediante un escrito, una presencia física en alguna reunión. Tú dinos, Guillermo, y con gusto participamos en todos estos procesos de la manera que tú nos indiques. Me parece, como hemos visto operar a la administración actual, me parece que sería importante hacerlo a través de un escrito dirigido a Rafael Marín, que es el titular de la Agencia Nacional de Aduanas de México, y por supuesto otro a la secretaria de Economía, la maestra Raquel Buenrostro, con copia al subsecretario de Industria y Comercio, Abel Romero López, y explicarles la problemática y solicitarles también una reunión en la cual pudieran ampliar estos comentarios, ¿no?
y darles a conocer pues el impacto que esta medida tendría sobre su industria, ¿no? En el abasto de estas materias primas. De Entonces, acuerdo. perdón que mi respuesta sea las dos, pero creo que sí sería. Ok. Si te parece, me gustaría proponerte que nos reunamos para poder en conjunto hacer la redacción de estos escritos para que la forma en que vayan redactados hagan eco con lo que ustedes han hecho directo a través de ANIC y entonces estemos alineados en la forma de presentar la problemática y buscamos Totalmente. la reunión física. Totalmente de acuerdo en digamos, todo lo que necesite, Marcelo, en donde Nick pueda intervenir con ustedes, pues bienvenidos, ¿no? Por supuesto que cuenta conmigo y con la Nick para hacerlo. Perfecto. Hay una pregunta de parte de Adriana que está levantando la mano. No sé si la quieras hacer verbal, Adriana. Sí, muchas gracias. Me tardé un poquito en escribirla. Bueno, han habido otros productos que se han visto afectados por este tema del LDA, que no entran en la clasificación ni de producto peligroso, ni de precursor, ni nada por el estilo. Sin embargo, pues bueno, se han visto afectados. ¿Hay posibilidad de que estos productos se liberaran de alguna forma antes o también tendría que esperarse hasta que se llegue a alguna resolución? Muchas gracias, Adriana. Quiero entender que te refieres a productos petroquímicos y no te refieres a sosa o potasa. Si te refieres a los productos petroquímicos, estos se van a liberar, digamos, hoy ya están liberados. Lo único que tenemos que clarificarle a la autoridad es cuáles son los petroquímicos y cuáles son los hidrocarburos y petrolíferos. Una vez que hagamos eso, inmediatamente podrás operar, bueno, solicitar el permiso de operación por LDA para esos productos. Creo que va a ser más sencillo que sosa y potasa. De acuerdo. La pregunta fue respondida a satisfacción, Adriana. Sí, básicamente los productos con los que preguntaba, por ejemplo, monoetilenglicol, dietilenglicol, productos que digamos que entran en hidrocarburos, pero no producto peligroso controlado. ¿Te refieres a monoetilenglicol, ¿verdad? A MEG. Y correcto. A ver, el MEG no debe tener ningún problema. Es un petroquímico claramente identificado, no debe tener problema. Habría que saber cuál es la terminal marítima que estás utilizando para operar por un LDA, para ver si ya tiene ese permiso o si ya solicitó renovación o si se le ha vencido. Pero si ya solicitó renovación, con todo gusto podemos ayudarle a tu terminal a clarificarle a la autoridad que el MEG no es un hidrocarburo ni es un petrolífero, es un petroquímico. Es importante que te podamos ayudar ahí, que lo sepas, porque es público, lo voy a decir también aquí en la plataforma. Para hacer el hule estireno butadieno, importamos butadieno, como les decía, y nos clasificaron el butadieno como un hidrocarburo y un petrolífero y negaron el LDA. Entonces, es importante ir orientando a la autoridad en lo que es un petrolífero y un hidrocarburo, porque la verdad es que tienen una confusión amplia digamos, no pueden diferenciar con claridad a los productos como está hoy la regla. Por eso es que en la modificación que les planteo de la regla, les dijimos cuáles eran las fracciones arancelarias. Entonces ahora ya quedaría muy claro. Pero con todo gusto te ayudamos, Adriana, si tu terminal tiene algún problema. Ok, sí, muchas gracias. De hecho es BOPAC, pero pues bueno, ellos perdieron el permiso en diciembre. No te preocupes, Adriana, ya traigo a BOPAC. Están en proceso. Sí, ya okay, los traigo. Perfecto. Ya los traigo, no te preocupes. Van a ser los primeros que lo tengan, yo creo, o los segundos por ahí. Sí se les venció y no les autorizaron el anexo 14 por un error de la autoridad y es un error como el que te digo, interpretan que todos los productos del anexo 14 son hidrocarburos, mal hecho. Pero bueno, así está y estamos con BOPAC, no te preocupes. Bueno, sí, preocúpate, pero no estamos atendiendo. Sí, preocúpate porque no está resuelto, pero no te preocupes. Disculpa. ¿No? De acuerdo. Excelente. Bueno, en el chat no tenemos más preguntas en este momento. No veo a nadie más levantando la mano. Ahora, yo sí quisiera pedirte, Guillermo, la NIC de manera particular y también representando a la NAFAPIT, para mí la NIC es una asociación que tiene un prestigio
enorme y también tiene una cantidad de servicios que vienen a complementar mucho a todas las empresas de diferentes tamaños. Entonces, en la última plática que tuvimos hace unos días en la que acordamos esta plática, también platicamos de algunas cosas que se pudieran proponer para siguientes pláticas por parte de ustedes y también que aprovechemos el foro para que la gente entienda otras cosas que se pueden aprovechar de la NIC como cuestiones de seguridad, por ejemplo, ¿no? No sé si quisieras por ahí aprovechar un minutito en ese aspecto. Muy amable, muchas gracias, Marcelo. Claro que sí. Bueno, como ya lo decías, tuvimos una plática amplia de cómo colaborar los dos organismos pues en una forma mucho más estrecha. ANAFAPI tiene fortaleza en una serie de servicios en donde ANIC no necesariamente lo tiene y la idea es poder aprovecharlos. Y ANIC también tiene fortaleza en algunos otros que quisiéramos pues poner a disposición de ANAFAPI y sus empresas socias para pues, poder tener un mayor desarrollo industrial en la cadena de producción. Entre esos están, sin duda, algunos de comercio exterior y acceso a información estadística, por ejemplo, o el uso de esquemas de prevalidación en términos de comercio exterior que todos ustedes utilizan. Pero en materia de seguridad e higiene, también acercarnos significativamente para el desarrollo o la instrumentación del anexo 12A del TEMEC, en donde podemos, incluso se lanzó la semana pasada desde Washington, estaremos estableciendo todo un comité de cooperación regulatoria entre Estados Unidos, Canadá y México para que eventualmente las regulaciones a las que se enfrenta la industria y su cadena de valor sean las mismas. Y con ello, por supuesto, ya con la normatividad vigente, establecer los esquemas de capacitación que le permitan a la industria el mejor cumplimiento de las regulaciones. Entonces, está a sus órdenes el Instituto para la Competitividad de la Industria Química, lo habíamos platicado contigo, también con Flor. Está a sus órdenes también la Escuela de Capacitación de Brigadas de Emergencia, para que puedan eventualmente también tomar la decisión de colaborar con nosotros y, por supuesto, servicios que tienen que ver con seguridad e higiene que podríamos poner a su disposición. Muy amable, Marcelo. Perfecto. Sí, porque lamentablemente hemos tenido en los últimos años algunos incidentes de incendios muy fuertes que lamentablemente pues dañan irremediablemente a la compañía que cae en esta situación y pues de hecho se pierde el patrimonio completo. Entonces, esta situación de brigadas, esta capacitación de brigadas puede ser algo que definitivamente puede ser de interés para muchas empresas. Entonces, te propongo, Guillermo, que podamos a través también de nosotros compartir un poco de información de qué implica esta situación de brigadas y con quién habría que inscribirse, el costo, cosas por el estilo, para que también más información llegue a todos los asociados, porque esta es una parte fundamental. Aquí el enemigo público número uno de toda la cadena de químicos y sobre todo en el segmento de pinturas, la electricidad estática, por ejemplo, es una de las cosas más peligrosas y muchas veces no tenemos los controles adecuados dentro de las empresas para poder evitar una situación que puede poner en riesgo el patrimonio completo. Pero bueno. Sin duda. Pues mira, digamos, estos servicios dependen de diferentes áreas en la NIC, pero si quieres, para hacerlo más fácil para ustedes en ANAFAPI, te ofrezco que sea yo el contacto a quien puedan dirigirse y yo me encargo dentro de la asociación de que las diferentes áreas puedan atender todos los requerimientos de ANAFAPI. Perfecto, de acuerdo. Pues Guillermo, te agradezco infinito todo el apoyo, toda la plática, con toda la experiencia que tienes, toda la información que tienes de primera mano en base a las actividades que desempeñas dentro de ANIC y sobre todo a la hora de leer tu currículum, pues también vemos que estando en el back office también te llegas a enterar pues de muchísimas cosas que también son muy relevantes para esta industria. Te presento aunque sea de manera virtual en este momento, ya me encargaré de hacértelo llegar en persona, un pequeño reconocimiento agradeciendo el tiempo que nos estás dedicando. Y también una gran saludo
a Miguel Benedetto también por el apoyo enorme que ANIC siempre nos ha brindado a nosotros como asociación. Claro que sí, Marcelo, muy amable, muchas gracias y espero que nos veamos pronto y sigamos con estas pláticas y este acercamiento de ANAFAPIT y ANIC. Claro que sí, mil gracias. Y a todos los que aún permanecen en la explicación esta, les recordamos que la siguiente semana tenemos una tercer plática que va a tratar sobre la situación del teletrabajo. Sabemos que en esta modalidad que ya está implementada, hay también algunas áreas que son medio grises, porque también las explicaciones que vienen en las normas también tienen algunos puntos que no son totalmente claros, y eso definitivamente nos puede ayudar a tener certeza de qué debemos de hacer como empresa cuando tenemos empleados trabajando en esta modalidad. Entonces, nuevamente les agradezco su participación y bueno, estamos nosotros aquí para asegurar dar un valor agregado cada vez mayor a todos nuestros asociados. Mil gracias a todos y excelente tarde. Igualmente, hasta luego, muchas Hasta gracias. luego. Muchas gracias.